Carros gringos, máquinas grandes, poco eficientes, dragonas de combustible costosas de mantener y que se caracterizan por su baja fiabilidad. Si en el video anterior me quejé de la fiabilidad de los chinos, la de los gringos es mucho peor. Marcas como Ford, Chevrolet, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler suelen ser carros poco fiables y de hecho en los últimos 5 años han obtenido entre 5 y hasta 8 posiciones dentro de los 10 peores carros del mundo. Y es que son marcas muy poco fiables, especialmente problemáticas en la parte eléctrica. Aunque claro, estos listados suelen estar hechos principalmente por Consumer Reports y otras empresas similares. Pero yo he dicho en muchas ocasiones que casi no me fijo en estos listados porque una cosa son los carros que ellos califican, que son los que se venden allá, y otra muy diferente en algunas ocasiones son los que nos llegan acá a Colombia. Un gran ejemplo de esto es la Colorado, que fue listada hace un par de años como uno de los peores carros del mundo, uno de los 10 peores carros del mundo, pero es que la cuestión es que una cosa es la Colorado que ellos revisaron, que es la que se vende allá, y otra muy diferente, la Colorado que nosotros compramos acá. Algo similar le pasó a la Nissan Frontier, que muchos dijeron, no, es que es la peor porque Consumer Report lo dijo. Sí, claro, la Frontier que ellos revisaron es muy diferente a la que nosotros hacemos acá. Entonces, suele pasar eso, pero cuando hablamos de marcas como Jeep, Ford, Dodge, los carros que ellos revisan son los mismos que nos llegan acá, porque a diferencia de marcas como Chevrolet que suelen traernos carros de otras marcas y le ponen el corbatín, ellos no suelen hacerlos. Entonces, cuando Consumer Report dice que la Ford F-150 híbrida es el peor carro que existe, el más problemático, esa que ellos revisaron es la misma que nos llegan acá. Cuando ellos dicen que usualmente Dodge suele ser muy problemática, pues bueno, esos Dodge que ellos revisan son los mismos que nos llegan acá. Y es por ejemplo o es por esa razón más bien, que carros como la Dodge Journey suele ser un carro que yo nunca he recomendado y que en varias ocasiones he dicho que para mí es incluso peor que una Captiva. Y ya que hablamos de la Captiva, podemos hablar de Chevrolet, la cual tiene el resabio de traernos carros de otras marcas y les ponen el corbatín de la marca. Si hablamos de la Captiva Turbo, pues estamos hablando de la Baojun 530. Y aunque es un carro chino, diríamos que no es que sea un carro gringo problemático, pues sí estamos hablando de una marca gringa problemática que suele traer carros de baja calidad para vendérnoslos acá a Colombia prácticamente al doble de precio que se vende en China, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las marcas gringas, ya sea porque sean poco fiables y muy problemáticas propiamente con sus carros, como por ejemplo pasa con Jeep, que suele ocupar siempre entre 3 y 4 posiciones entre los 10 peores carros del mundo en los últimos años, o por ejemplo Ford, que también suele tener siempre 2 posiciones, principalmente con sus carros híbridos. Chevrolet tiene esta pésima práctica de traernos carros de baja calidad con precios demasiado elevados. Y es por eso que del listado de más o menos 40 carros que no me gusta recomendar, pero que cuando de pronto lo puedo hacer con algunos, lo hago con muchas advertencias, más o menos unos 25 pertenecen a marcas gringas, como por ejemplo Chevrolet, que encontramos la Captiva, tanto la 2.4 como la Turbo, la Tracker, tanto la 1.8 como la Turbo, el Sonic, el Cruze, un carro en todas sus versiones y todas motorizaciones sumamente problemático, pero también tenemos carros como la Equinox, que en muchas ocasiones he dicho que yo prefiero recomendar una Captiva y no una Equinox, entre otras líneas de la marca. Pero si nos vamos por ejemplo a Jeep, yo prácticamente no recomiendo ningún Jeep que haya sido fabricado en los últimos 15 años. Jeep como la Cherokee, la Grand Cherokee o la Wrangler, siempre se llevan sus 3 posiciones fijas dentro de los 10 peores carros del mundo, pero es que también podemos encontrar otros carros como la Jeep Renegade, que para mí probablemente es el peor carro de la marca. Cuando nos vamos a Ford, es una marca que, digamos, no tengo tanto problema para recomendarla, pero siempre hago la salvedad. Ford de más de 10 años suelen ser muy problemáticas, principalmente en la parte eléctrica. Hay que tener mucho cuidado cuando se compran, aunque se traten carros seminuevos, revisarla muy bien, porque es que cuando usted escanea esos carros casi siempre tienen múltiples errores y cuando comienzan a joder son no solo costosos de arreglar, sino que son sumamente difíciles de arreglar. Entonces, si bien a mí la marca Ford de hecho sí me gusta y no soy tan no soy tan firme a la hora de no recomendarlos, pues siempre hago como las salvedades y las advertencias. Cuando vamos a Dodge, la verdad es una marca que nunca me ha gustado. Para mí la Journey es probablemente
uno de los peores carros, si no el peor que existe. Pero es que no solo es la única línea. En sí, la marca Dodge no suele gustarme. Suele ser una marca complicada, costosa. Conseguir un mecánico que sea capaz de arreglar ese carro es muy difícil. Cuando hablamos de una marca que suele ser poco fiable, pues no es una buena combinación. Así podemos seguir con otras marcas gringas, pero en general, pues la verdad son carros que yo en lo posible como que a veces trato de evitar, aunque obviamente no todas las marcas gringas son malas, porque, y como dije en un principio, yo no conozco, digamos, los gringos más finos. O sea, yo nunca me he montado en un Cadillac, o los carros deportivos gringos, tanto de Dodge como de Chevrolet, pues nunca han estado muy cerca de mi círculo. Pero es que como este canal es más de personas comunes, como ustedes y como yo, pues ese tipo de carros casi nunca están a nuestro alcance. O dígame, ¿cuántos de ustedes se han montado en un Cadillac? O bajémonos unos cuantos estratos. ¿Cuántos de ustedes se han montado en un Mustang, en un Camaro o en un Challenger? Yo creo que me sobran dedos de la mano. Son muy pocos. Pero volviendo al tema. Entonces tenemos el problema de la fiabilidad con los carros gringos en general. Pero es que como son carros poco fiables, también son carros muy poco comerciales. Realmente cuando se tienen se deprecian demasiado y además cuando necesitamos venderlos pues son muy demorados en vender. Y es por eso que cuando usted va y revisa las publicaciones, a veces los carros más demorados de vender a la par con los chinos e incluso un poquito más demorados tenemos los carros gringos. Porque podemos encontrar fácilmente publicaciones que pueden superar el mes, 2 meses, 3 meses o incluso más. Para la muestra un botón, tenemos esta Journey 2017 que su dueño pide 70 millones de pesos. La tiene publicada hace 10 meses. Que con ese precio probablemente va a durar años y nadie le va a dar un precio cercano a ese carro. Digamos que su dueño está un poquito desligado de la realidad. Y aunque muchos podrían decir, no, de pronto es una publicación que nunca dieron de baja, la verdad es que es bastante común encontrar este tipo de publicaciones, aunque se traten de precios, digamos, no razonables, pero sí mucho más bajos. Aquí tenemos un par de opciones que llevan publicadas 5 meses. Y esto mismo que vemos con la Journey la podemos encontrar en general con la mayoría de los carros gringos, especialmente cuando hablamos de estos carros que se han ganado pues su mala fama por la baja fiabilidad. Entonces suelen ser carros poco comerciales, muy demorados en vender. Por ejemplo, acá tenemos una Captiva 2022 por la cual pide casi 100 millones de pesos. Que la tienen publicada hace 4 meses, lo cual es bastante razonable, teniendo en cuenta que una Captiva de ese modelo se vende más o menos en los 60 millones, teniendo algo de suerte. Y este pide casi 100. Probablemente aquí se debe a que es una persona que la compra nueva, no acepta la idea de que es un carro poco comercial, que se deprecia demasiado y no quiere sentir que pierde mucho dinero, pero es que nadie le va a dar 100 millones de pesos. Bueno, sería muy poco probable que alguien le dé cerca de los 100 millones de pesos. Y eso suele pasar con la mayoría de los carros gringos en general. Y finalmente, el último gran problema de las marcas gringas en general es la baja representación que tienen, lo que conlleva que conseguirle repuestos puede ser muy difícil y a veces más caro de lo que debería ser. Digamos, la que más se salva de esto es Chevrolet, que tiene una representación muy buena en Colombia, pero claro, los repuestos son fáciles de conseguir cuando hablamos de carritos como un Spark o algunos carros similares, ¿no? El Sai, tal vez podemos estar hablando también de el Onix 1.4, podemos incluso hablar de carros más antiguos como por ejemplo el Sprint. A eso se les consigue muy fácil y además se les consigue también fácil mecánico. Pero cuando ya hablamos de una Captiva, la cosa se complica mucho más. No solo suelen ser, digamos, ligeramente más difíciles, sino que también mucho más costosos. Y conseguir un mecánico que sea capaz de arreglarla se complica mucho la vida. Ahora, cuando ya pasamos a Jeep, a Ford, a Dodge, la cosa es multiplicada por 20. O sea, Chevrolet es la que mejor le va en ese aspecto, pero es que las otras sí estamos hablando de una representación muy baja, difícil de conseguirle repuestos, difícil de conseguirle mecánico, muy costosos los repuestos, entre otras cosas. Entonces,
Las marcas gringas realmente generan mucho recelo. A mí casi no me gusta recomendarlos, salvo algunas líneas que sí valen mucho la pena. Pero en general, las marcas gringas son muy problemáticas. No sé qué pensarán ustedes en los comentarios. Vamos a ver cuántos madrazos me gano, porque en el de los chinos me gané muchos madrazos y me recordaron lo pueblerino que soy, por no decir que los carros chinos son lo mejor de lo mejor. Vamos a ver qué pasa con los carros gringos, porque probablemente aquí también me van a decir que soy un pueblerino que nunca se ha montado en los carros deportivos gringos, que son, mejor dicho, una belleza, a pesar de que lo dejé ya claro en este video. Pero bueno, hay gente que a veces ni siquiera le pone cuidado a lo que uno que dice, sino que simplemente va con el fanatismo. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.